equipo para hacer el proyecto del Estadio Córdoba, en virtud que se tenía que realizar el Mundial de Argentina del 78. Hubo una primera intención de hacer un proyecto en la ciudad universitaria. Era un poco una idea descabellada, porque un estadio es una obra de gran impacto, digamos, entonces hay que tratarse de unas normas que los alemanes ya habían trabajado bastante bien con el Mundial y con las Olimpiadas de Múnich, ¿no es cierto? Se probó en hacer en otro terreno, que era el cruce del Camino Fal de Carmen con Carlos Paz. Era muy lejos de la ciudad y bueno, etc. Y al final se decidió impostarlo, digamos, en la zona actual, o sea, en los predios de Chateau Carré. Bueno, se pensó en un estadio que superara los 40.000 espectadores, de acuerdo al cálculo para la ciudad de Córdoba, y se pensó en este caso específicamente en un estadio de diseño olímpico, porque un estadio para un mundial de fútbol solamente no se justificaba, habría que ver qué proyección posterior podía tener la obra, ya que costaba tanto, una obra carísima. Se estima que puede estar en el orden de los 42 millones de dólares, más o menos, ¿no? Pero bueno, esa es una cifra hipotética. Y el tiempo fueron exactamente 2 años y medio. Trabajaron en un promedio de 1.000 a 1.200 dependientes, digamos, en promedio en los 30 meses de obra. Las anécdotas que se pueden contar, bueno, muchísimas. En una obra pequeña ya hay situaciones en una obra de esta magnitud donde trabajan más de 1.000 personas, obviamente que se daba todos los días una historia distinta. Historias a veces desagradables por accidentado, hubo algunos accidentados en la obra, y otras veces agradables, digamos, por la misma visita que recibíamos. De afuera, como le digo, nos visitó Hermann Neuberger, que era el presidente de la FIFA, Artemio Franchi, un italiano que era también el vicepresidente segundo de la FIFA, lo visitó el director técnico de la selección italiana, Bearzot, el director técnico de la selección alemana, que vino el director técnico de Holanda también, de aquel entonces, que era la famosa naranja mecánica, y bueno, todos vinieron jugadores de fútbol, por ejemplo, Pablito Comelles, vino Labruna, Don Ángel Labruna. Personaje importante que nos visitaba muy seguido era Conini, Alberto Conini, el director de Hortensia. Lo vino visitando ahora, porque una obra de una magnitud tal que y nadie se pensaba que algún día Argentina iba a hacer ese tipo de obras, porque en arquitectura deportiva y en planificación y en infraestructura deportiva Argentina es un país tremendamente atrasado. Bueno, el día de inauguración fue un día muy especial, porque nosotros, digamos, un arquitecto cuando proyecta una obra, si esa obra no es ocupada para el usuario que ha sido diseñada, esa obra no sirve. Entonces para nosotros era todo un misterio, porque el concepto de estadio que teníamos nosotros en aquel entonces era la cancha de Talleres, la cancha de Belgrano. Yo era hincha de Junior, soy hincha de Junior, cancha de Junior. O sea, cosas absolutamente opuestas a lo que es la funcionalidad, la seguridad, el buen criterio, los buenos vestuarios, los buenos sanitarios, etcétera, etcétera. Entonces esa obra se inaugura no para el Mundial. El Mundial empezaba en junio, supongamos el 4 de junio, con el partido inaugural en Buenos Aires, y el 25 de mayo se la aprobó a la obra. Se hizo un partido entre la selección argentina, que fue la que salió campeón después, y la selección de Córdoba. Entonces, en ese partido, la entrada era muy barata y las populares gratuitas, algo así había destinado el ente que estaba organizando el Mundial, y así que se llenó justo al término justo que siempre se uno soñó, 48.700 espectadores. Me acuerdo que ganó la selección argentina 2-1, y era lindo ver un poco la sorpresa del cordobés ante una cosa de esa magnitud, en donde llegaban y había estacionamiento para 5.000 vehículos, ¿no es cierto? Cuando el cordobés va a ver fútbol, iba a un barrio, o a barrio Alta Córdoba, o a Alberdi, o a barrio General Paz, es decir, no se movía de ahí.
hacíamos un estadio, una cancha lejos de la cancha de la Valle, que estaba allá en el barrio de Empalme, de Altamira, una cancha lejos de la cancha de Peñarol, aquí en Argüello, ¿no es cierto? Pero era lejísimo Argüello. Entonces eso fue el camino anecdótico. Yo soy del interior de la provincia, y en el interior de la provincia hay un dicho común: no levantas el oso. ¿De dónde viene levantar el oso? Y no sé si leyendo a Bischofberg descubre de dónde viene ese dicho: no levantas el oso. No te puedo dar fecha precisa, pero cuando se construye el puente Antártida, uno de los funcionarios municipales, muy leído es, manda a construir 2 osos polares para ponerlos a la entrada y a la salida del puente. Construyen uno, y otro más avispado de la municipalidad dice: no, pará, en la Antártida no hay osos polares, los osos polares están en el Polo Norte. Y bueno, y quedó el oso polar dando vuelta por la ciudad. Entre los lugares que recaló fue en la Plaza Vélez Sarsfield. Y ahí viene la cuestión de la anécdota, porque en la Plaza Vélez Sarsfield recalaban las prostitutas, y había una tan fiera, que las otras le decían: anda, vos no levantáis ni el oso. Y eso quedó en el veneno popular, todo se expandió. Yo creo que quien lo dice, yo creo que ha caído en desuso, pero quien lo dice no sabe de dónde viene. Y era en estaba el oso ahí, esta prostituta muy fiera, que le decían: vos no levantáis el oso. Bueno, y el oso siguió dando vueltas, apareció en la plaza de General Paz y terminó ahora al frente del Museo Carafa. La catedral, bueno, lo dicen los teóricos de la arquitectura argentina, es el edificio más sobresaliente de la arquitectura colonial dentro de todas las catedrales argentinas. La de Córdoba es la más importante. Esta iglesia se comenzó a construir en el año 1582 y se terminó en el año 1784, es decir que en total tardó 202 años, ¿sí? Cuando la iglesia se comienza a construir se utilizaron materiales de la zona, es decir, adobe en las paredes, caña y paja en los techos, materiales muy precarios que hicieron que esta primera construcción se derrumbase en el año 1677. Un hecho sumamente trágico porque el derrumbe ocurrió justo en una misa, así que murieron el sacerdote, el sacristán, las personas que estaban más cerca del altar, mientras que las que estaban un poco más alejaditas resultaron heridas. La mano de obra local de los pueblos originarios contribuyeron a la construcción. Un dato importante y significativo de esta presencia de los pueblos originarios tiene que ver con los ángeles músicos que están en los ángulos de las torres. Estos personajes que están tocando la trompeta, vestidos con una falda de plumas, y eso se conjuga, se mixtura con otros elementos típicos de la cultura barroca, como los roleos, las ventanas cuadrilobuladas, los óculos, las molduras. En la fachada vamos a encontrar entrantes, salientes, elementos propios del barroco que le dan esa sensualidad, si se quiere, a la fachada. La ciudad aún no tenía arquitectos en la población, era muy pequeña y no se contaba con estos profesionales. Así que la que vemos hoy es la tercera construcción y bueno, se inició en 1728, se terminó en 1784 cuando la consagra el obispo José Antonio de San Albert. En los comienzos de este templo era muy precario, obviamente, como ya les había contado, y tenía pisos de tierra. Tan pobre era que ni siquiera bancos había. La gente más pudiente, no cualquiera, acostumbraba a llevar a sus criados para que le transportaran una silla, un asiento o un banco hasta la iglesia y poder permanecer sentados durante la liturgia, ¿no? Durante la misa. La catedral, el interior concretamente, va a ser
reornamentado y va a sufrir una decoración que transforma totalmente su carácter, ¿no? De ese recinto austero, pobre, rústico, surge un espacio rico, iluminado por yeserías, estucos, tromblés, dorados. Ese trabajo de ornamentación fue dirigido por el pintor Emilio Carafa, que va a llevar a cabo este proceso tan importante y va a ser acompañado por un grupo de artistas y decoradores de origen italiano. Carafa es el autor de la entonación general del templo, es el autor de 2 de los evangelistas de las Pechinas y es el autor de un gran plafón oval que está en la nave principal, que se llama La Gloria del Cielo o la Iglesia Triunfante. Al ser el piso de tierra, también era utilizado como cementerio, porque en el pasado, tanto en Europa como en América, lógicamente, no había cementerios. Así que se acostumbraba a utilizar los templos y los alrededores como lugares de sepultura, como campos santos. Y, bueno, precisamente no cualquiera se sepultaba dentro del templo, sino que eran aquellas personas adineradas de la ciudad que a lo largo de toda su vida habían aportado suficiente dinero para que, bueno, el día de su muerte pudieran acceder a una parcela en el interior de la catedral. Cuanto más cerca del altar, podríamos decir que era más cara la parcela, o sea, la gente que más dinero había aportado era la que estaba más cerca del altar. Y aquellos que habían aportado menos, les correspondía el lugar muy cercano a la puerta. Ahora, ¿qué pasaba con aquel pobre que no podía aportar nunca a la iglesia o muy poco? Bueno, le tocaba la parte de afuera. Otro elemento interesante que tiene la catedral en su interior es el camarín de la Virgen de Nieva. Con esta Virgen, curiosamente, se trajo a fines del siglo XVIII, durante el gobierno del Marqués de Sobremonte, una época en que Córdoba sufría muchos desastres naturales, ¿no? Tormentas, inundaciones, y bueno, esta Virgen es la protectora contra todo este tipo de catástrofes. Así que la gente le pide al sacerdote traerla como una forma de atenuar todas estas dificultades. Y milagrosamente, en el momento en que se trajo la Virgen, se disminuyeron todos estos desastres. Sarmiento fue un centro deportivo enorme. Uno lo ve ahora cómo está y realmente uno no puede creer que ahí haya habido competencias de Fórmula 1 de automovilismo, que haya en su lago se hayan hecho competencias de lanchas y que el primer club, uno de los primeros clubes que apareció en la ciudad de Córdoba fue el club Crisol, que era un club de remo y remaban en el Parque Sarmiento. Los principales pilotos de la Fórmula 1 hicieron una carrera acá que se llamó Ciudad de Buenos Aires, porque estaba asignada a la Ciudad de Buenos Aires, pero finalmente lo organizó Córdoba, pero el Gran Premio se corrió en el Parque Sarmiento y se llamó Gran Premio Ciudad de Buenos Aires. En el año 1960 la ganó el francés Maurice Trintignant, que murió hace 3 o 4 años. Y bueno, fue una fiesta fenomenal. Hoy inimaginable que en medio del Parque Sarmiento puedan correr los autos de Fórmula 1. Lo hicieron en 1960. Se empezó en 1944 y se terminó aproximadamente en 1947. Los materiales que se utilizaron son materiales propios de Córdoba, es decir, es piedra de las sierras, tallada a grano grueso. Y una cosa curiosa, Vélez Sarsfield tenía en esa época, desde comienzo del siglo XX, adoquines de madera.
Y con la inundación los adoquines se hincharon y saltaron, y hubo que cambiarlos, y entonces se puso adoquines de piedra. Y ha habido periodos largos en donde no hubo inundaciones, no están registradas. Fueron importantes las de 1589, 1618, 1622, que da origen a la construcción del primer calicanto, 1671, quizá la más grande de todas, en donde se comienza el segundo calicanto, que fue reemplazado recién con esto en 1944. Y la de 1939, que es la última, que también fue importante, llegó el caso de una persona, un señor Reina, que tuvo que nadar 2 cuadras por Avenida Vélez Sarsfield para recuperar su auto. Eran verdaderas tragedias, costaron en varias de ellas muchas vidas y daños materiales enormes. Nosotros vivíamos en calle La Aprida, entre Vélez Sarsfield y Belgrano. Hay una pendiente muy grande entre Belgrano y Vélez Sarsfield, y veíamos pasar desde los balcones de nuestra casa en calle La Aprida el agua que corría como un río a 1 metro de altura. No te exagero, a 1 metro de altura. Por supuesto, animales, roperos, mesas, sillas, todo lo que encontró en el camino. De Belgrano para más adelante es Barrio Güemes, que era muy pobre, era un barrio bajo de viviendas muy, muy humildes, prácticamente ranchitos, que no les dejó, pero ni una gallina. Algo impresionante, mesas, sillas, utensilios de comer, todo. Creo que llegó más o menos hasta la iglesita del Niño Dios, que era una iglesita que ya no está, pero que era famosa, muy antigua en Córdoba, que quedaba sobre Boulevard San Juan, esquina Cañada. Era una cosa espantosa. Yo te digo lo que nosotros veíamos desde el balcón del primer piso de nuestra casa. Al día siguiente la desolación era tal en Barrio Güemes que era desesperante, la gente llorando en las calles sin tener cama, ni colcha, ni abrigo, nada les había dejado. El 15 de enero de 1939, ahora que me acuerdo, te diré que lo vivimos intensamente, porque fue una cosa muy, muy triste. La Cañada fue durante mucho tiempo el límite de la ciudad correcta. Del otro lado de la Cañada era una zona donde vivía gente de mal vivir, malhechor, y gente pobre también y buena, por cierto. La Brojal, por ejemplo, que hoy es Barrio Observatorio. El Infiernillo de Salamanca antiguamente, que es más o menos la misma zona. Y había también una serie de personajes que la mitología popular los fue vistiendo y decorando con una serie de anécdotas y se convirtieron en verdaderos duendes, como por ejemplo el caso de la Pelada de la Cañada. Era un personaje que se aparecía a los transeúntes de noche, imagínate lo que era con iluminación de aquella época, esto ha sido realmente tenebroso, y dicen que se aparecía este personaje y asustaba, por supuesto. Y había otro que se llamaba el Dientudo, que también era una especie de aparecido. Había otro que era un chancho que también se aparecía y que por supuesto en las creencias populares decían que era el demonio que tomaba de forma de chancho. Es decir, ha habido una serie de mitos y de anécdotas que hacían de la Cañada un lugar muy particular de Córdoba. Por otra parte, es cierto, la Cañada se ha convertido y sigue siendo hasta hoy el elemento urbano que más queda grabado en la memoria del visitante. El que viene a Córdoba y recorre la ciudad, lo que mejor se le graba es la Cañada. Y ha sido la gran musa inspiradora de artistas, porque no ha habido ningún paisaje urbano de Córdoba que haya sido más pintado por pintores o grabadores o dibujantes, ni que haya sido más celebrado por poetas, músicos. Es decir, ha sido evidentemente un elemento simbólico y lo sigue siendo.